Gaby, ayer hablábamos de Florona, hablábamos de esta combinación de tener una gripe común con el COVID y en Brasil ahora se han registrado nuevos casos. Exactamente, hasta ayer a la mañana hablábamos de 4, después aumentó a 6 casos. Hoy ya se habla de 115 casos confirmados de Florona. Recordemos, es esta combinación, esta coexistencia entre el virus de la influenza, el virus de la gripe y el virus del COVID en una misma persona. 115 casos confirmados, de los cuales 110 están en el estado de San Pablo. 3, recordemos que fueron los primeros que se conocieron en Fortaleza, en el estado de Ceará, en el norte de Brasil, donde incluso allí entre esos 3 hay 2 bebés, los otros 2 en Río de Janeiro. Esto es hasta ahora lo que está confirmado. Todavía no se sabe si esto tiene una mayor gravedad o no. Hasta el momento no han tenido casos sumamente graves. Esto simplemente es la coexistencia en una misma persona de estos dos virus al mismo tiempo, ¿no? Lo que pasa es que también es cierto que en estos momentos Brasil estaba atravesando un brote muy importante de influenza, de gripe, en casi todo el territorio, pero en algunos lugares más que en otros. Pero el tema de la Flurona, vos sabés que está apareciendo como en algunos lugares del mundo. El primer caso en esta última tanda fue conocido en Israel. Después se conoció en Cataluña que había otros casos y después se supo que antes de Israel incluso había en Hungría. Pero ahora lo que dicen, esperen, esto ya ocurría en Estados Unidos a mediados de 2020. Ya había casos de Flurona en el 2020 y que no tuvieron la repercusión que hoy están teniendo a nivel mundial, sobre todo porque de pronto aparecen muchos casos en poco tiempo, ¿no? Pero bueno, de 6 que hablábamos ayer a 115 que son los que hay ahora. Detectados, porque ahora es muy bueno lo que decís, Yani, porque se está investigando en Minas Gerais, por ejemplo, en Santa Catarina, la posibilidad de que haya otros casos de Flurona y eso mucho tiene que ver también con una extensión del virus del COVID por el tema de Omicron, ¿no? Que ha multiplicado los casos, si bien no está en el peor momento Brasil en este momento justamente, pero también con el tema de que en paralelo se está dando esta presencia de la influenza, ¿no? Si te parece, Gaby, vamos a hablar con Darío Pignotti, periodista en Brasil, para que nos cuente detalles acerca de esta situación que vos estás describiendo. Darío, muy buenos días. Gaby Michi, Janina Álvarez, te saludamos desde 5N. Muchas gracias. Janina, Gabriel, buenos días, un gusto saludarlos. Así es, se está expandiendo, se está esparciendo la crisis sanitaria debido a esta combinación de enfermos con el coronavirus y la gripe de influenza. Cabe consignar que los datos seguramente son menores, si no muy menores, a la realidad, porque en Brasil la subnotificación de los casos de coronavirus es un aspecto estructural. Les cito como ejemplo que el año pasado fueron descubiertos 500.000 test que habían sido literalmente escondidos por el gobierno federal para evitar que los números se dispararan. Por tanto, esto de los más de 100 casos en San Pablo, los 2 en Río de Janeiro, incluyendo 17 que son en estos momentos investigados, y la presencia en otros 3 estados, uno de ellos donde hay sospechas, Florianópolis, un estado muy visitado por los argentinos, cuya capital es Florianópolis, el estado de Santa Catarina, hace suponer, incluso aquí en Brasilia, que estamos hablando de una crisis más grave. Les cito también como ejemplo que considerando este brote de Omicron, la pandemia y la epidemia de gripe, la alcaldía de Río de Janeiro resolvió ayer suspender los carnavales. No habrá carnavales callejeros este año. Así la situación a este momento en Brasil. Es muy importante eso que estás diciendo, porque estaba en duda si otros estados habían suspendido, pero no se sabía qué iba a pasar en Río. Así que vos confirmás que quedó finalmente suspendido el carnaval en Río. Ahí lo perdemos. No habrá carnavales callejeros. Callejeros. ¿Hola? Ahora, ahí te escuchamos bien, a ver. Es decir, no habrá. Los carnavales callejeros de Brasil concitan la presencia aproximadamente entre 9 y 12 personas, 9 y 12 millones de brasileños y extranjeros. Cada año son menos los que llegan de fuera del país, en las calles de Brasil a lo largo de todo el mes de febrero y principios de marzo. El alcalde carioca
Páez resolvió ayer, luego de reunirse con las comparsas callejeras, aquí conocidas como blocos de rúa, que no habrá, precisamente por la forma en que se está diseminando el Omicron, la cepa Omicron, y también por el brote de gripe. Sí se realizarán, por lo menos hasta el momento, sigue en pie, los desfiles de las escolas do samba, los grupos profesionales que cada año desfilan en el Sambódromo de Río de Janeiro. De manera que el carnaval popular, el carnaval callejero no se hará, y sí el carnaval espectacular, el televisado, el que casi todo el mundo ve, de las escolas do samba. Se discutirá en esta semana, se estima que puede ser esto el jueves próximo o el viernes, en San Pablo, si se realizan también los carnavales callejeros en San Pablo. Es una noticia nueva, es una tendencia de los últimos años, pero los carnavales de San Pablo se han vuelto extraordinariamente masivos, y en la última edición, en la de 2019, hubo 15 millones de personas en las calles. De manera que esta combinación de gripe más Omicron y la falta de datos oficiales, pero la percepción de las autoridades municipales y provinciales de que el problema es serio, nos llevan a estas conclusiones. Darío, muchísimas gracias por este contacto. Que tengas un buen día. Buen día, hasta pronto. Muchas gracias.